Encontré un micrófono que suena igual que los que usan en los Grammys, pero a mitad de precio. Y bueno, es que este micrófono suena igual que los reyes de la industria, pero en verdad que viene a un precio bastante accesible y que estoy seguro de que te va a gustar. Bueno, pues el día de hoy tenemos otra vez a nuestros amigos de Cloud Vocal. Y es que si ya sigues este canal, sabes y conoces bien que los productos de Cloud Vocal son de muy buena calidad. En general empezamos aquí utilizando el iSolo, o sea, uno de los micrófonos yo creo más emblemáticos, sobre todo para violinistas versátiles, para violinistas que también pues les gusta esa movilidad, que les gusta moverse sin cables. Entonces precisamente ese fue uno de los primeros que, si no has visto, pues te dejo la reseña. Es una marca que, bueno, ha considerado a los violinistas desde el principio. Pues el día de hoy vamos a usar este nuevo micrófono que ya lleva un par de meses, pero que no lo habíamos podido presentar, y es que recientemente, bueno, hace ya también un par de ayeres, que en enero me encontré con el equipo de Cloud Vocal en el NAMM. O sea, fui al NAMM y en Los Ángeles pues tuve oportunidad de hablar con ellos. Precisamente tuve oportunidad de llevarme esto personalmente, que me lo entregaran en mis manos. Por ahí también están por sacar, aunque ya lo hicieron público, un sistema inalámbrico también bastante interesante que también va a funcionar con este micrófono. Pues el día de hoy lo traigo en su versión, digamos, con cable, o la versión no wireless, o sea, la versión donde pues vas a necesitar amplificar esto directamente a un micrófono y estar pues, digamos, amarrado, ¿no? Pero bueno, vamos a más detalles. Bueno, te voy a mostrar más a detalle aquí en un close-up pues este sistema innovador que traen los amigos de Cloud Vocal. Y bueno, es que aquí tienes, digamos, aquí en mi mano izquierda tengo lo que es el clip, pero bueno, tiene este nuevo sistema que se le llama el Rotary Lock, que esto quiere decir que, bueno, se bloquea con una rotación. Entonces, bueno, también vas a ver aquí que abajo del micrófono, esto es el micrófono, y bueno, simplemente lo pones, lo giras y se bloquea. Ya con eso pues está puesto. Entonces tú básicamente puedes dejar lo que es el sistema de montaje todo el tiempo, o todo ahí, todo el rato en tu violín sin tener que quitarlo, y simplemente pues quitar el micrófono cuando lo vayas a guardar en tu estuche, para que cuando llegues pues simplemente lo pongas rápidamente y pues se bloquee. O sea que eso también está bastante cómodo. Y también si eres guitarrista, de hecho también nuestros amigos me dejaron también el montaje para guitarra, ya que yo también, bueno, si no lo sabes, pues también suelo tocar guitarras acústicas o guitarras folclóricas, porque también pues tengo por ahí unas jaranas, tengo por ahí una vihuela y cositas ahí, incluso te sirve para ukuleles o cosas así, ¿no? Entonces este micrófono la verdad es que se adapta bastante bien para todo tipo de instrumentos. Y bueno, esta vez no voy a fingir ningún unboxing, porque como te acabo de mencionar, los encontré en Los Ángeles, me dieron un par de cajitas y pues no todo cabía en mi equipaje, así que ya tuve que abrirlo allá en el momento, dejar por ahí alguna que otra cajita, pero me traje la caja grande. Y bueno, conmigo pues tengo este cable que va a ser el adaptador, básicamente lo que sería el montaje ya real para con lo que vas a alimentar tu micrófono, más de eso en un momento. El montaje, que también te digo que esto es para guitarra. Si tú eres multiinstrumentista o si tú eres ingeniero de sonido y sueles trabajar con distintos músicos, pues también te recomiendo tener todos estos tipos de montaje. Y por último, bueno, aparte de incluirme pues por aquí los stickers, pero también lo que quiero mostrarte el día de hoy es que también me dieron el cable que tú también vas a poder adquirir por si tienes otro tipo de sistema inalámbrico. Entonces nuestros amigos, a pesar de que ellos mismos venden el sistema inalámbrico o tienen sistemas inalámbricos, no son celosos, así que si tú ya estás acostumbrado a trabajar con marcas como AKG, Shure, Sennheiser, pues precisamente te pueden vender ya ese adaptador para que vuelvas este micrófono inalámbrico. Que si quieres hablar de sistemas inalámbricos, ya sabes, déjalo en los comentarios para que hagamos por fin el
capítulo sobre sistemas inalámbricos. Pero bueno, ya te puedo ir adelantando que uno de los sistemas que yo uso, el que mejor me ha funcionado, es un Shure. Entonces por eso es que también, pues hablando con ellos, les dije que me gustaría tener este adaptador, porque pues también me gusta ir inalámbrico, ¿no? Aunque ya te puedo contar que este micrófono, así como lo ves, yo creo que te va a dar un mejor resultado para estudio. El misterio del botón lateral. En general muchos se confunden, o sea, al ver este botoncito algunos creen que es como un mute o un mute, ¿no? Como para silenciar el micrófono. Tú, bueno, si ya me sigues en redes sociales, pues verás que hace unos días también ya compartí una historia donde estaba precisamente por grabar esta reseña y algunos ya me estaban preguntando de si este micrófono es mejor o no que la competencia. Y es que, bueno, esto tampoco es publicidad pagada ni nada, así que bueno, abiertamente podemos mencionar otras marcas que son famosas entre violinistas, como puede ser el DPA o el Neumann. Y en estas otras marcas, evidentemente cuestan mucho más, pero también pues son más discretas en el aspecto en que no tienen esta cajita aquí a un lado y empiezas a preocuparte o a preguntarte, oye, pues ¿vale la pena esa cosa tan pesada o esa cosa tan grande? La verdad es que no pesa tanto, yo me lo imaginaba un poco más pesado, o sea que así por sí mismo no pesa, pero tiene estos dos botoncitos, es un selector de sistema o de circuito más bien, que le llama el sistema de two wire o three wires, que sería cuando estás conectado a un cable de 2 cables o de 3 cables, valga la redundancia. Los cables normalmente, yo creo que simplificar esto, es que si tú vas a utilizar uno de estos cablecitos adaptadores para tu sistema inalámbrico, pues esto sería el two wire mode, y en este caso pues lo tendría que dejar en el 2. En cambio, si lo vas a utilizar con la versión, digamos, donde va a estar amarrado a tu cable y lo vas a conectar después a tu consola, pues vas a utilizar el cable que ellos te están dando con su preamplificador Phantom, y en este caso vas a llamarlo pues el de 3-wire. Entonces ese es el 3-wire system y tienes que seleccionar el de 3-wire para efectos de mejor calidad. ¿Es mejor o peor que los compañeros, o más bien que la competencia? Yo te diría que hay un aspecto en concreto en el que es incluso mejor. Hay un aspecto que se llama el self noise. En este caso, este tiene una cantidad de 17.7 decibeles, lo cual, si lo comparas con marcas como el DPA o el Neumann, este se los lleva de corbata, como decimos en México. Esto pues es muchísimo mejor. En general, pues esto es como el hiss o ese sonido blanco que meten los micrófonos. Todos los micrófonos lo tienen, pero algunos tienen menor o mayor nivel. Eso quiere decir que cuando tú empieces a subir la ganancia o a subir el volumen, pues aunque esté todo callado, va a meter ese pequeño hiss, pues simplemente por el hecho de ser un micrófono y de tener cables y circuitos y demás. Entonces, este micrófono aparentemente pues está muy por debajo de la competencia, incluso de estos otros de gama alta. Así que por ese lado, felicidades, muy bien. Ya lo vamos a poner a prueba, pero pues ya esto nos dice algo. De ahí pues te voy a leer un poco más de parámetros. El máximo SPL es de 145 decibeles, o sea que puedes tocar bastante fuerte. Por eso te digo que este micrófono no solamente te sirve para el violín, probablemente no llegues a ese nivel, pero lo puedes utilizar para otros instrumentos bastante ruidosos, o sea, incluso ponerle 1 o 2 a un piano, aunque pues vas a necesitar el anclaje o sistema de montaje adecuado. Pero bueno, a lo que voy es que ese SPL pues yo creo que te va a quedar de sobra. Después la impedancia es de 29 ohms. Esto en general es bastante bajo, previene de cualquier pérdida de sonido o de señal, sobre todo usando cables largos. Y bueno, la cápsula que utiliza es de cardioide, lo cual pues da un sonido natural, te da un buen efecto en general acústico, o sea que capta bastante bien ese rango armónico de tu instrumento, y de hecho en un momento lo vamos a probar. Y bueno, si bien no es el super cardioide, o sea de que esté súper enfocado nada más a esa área, pero cuando lo he utilizado en eventos sociales no me ha metido, digamos, mucho feedback, o no me ha metido más bien feedback, no he tenido ese problema. Así que bueno, eso está también bastante bien resuelto. En cuanto al precio, bueno, ahorita te digo. Vamos a buscarle ahorita el precio.
Listo. Bueno, pues revisando el precio al día de hoy que estoy grabando esto, o sea, aquí en mi teléfono me sale en $350. Bueno, tú más o menos vas a tener que revisar también el tema de tus aduanas, de tu transporte. A veces te ofrecen el transporte gratuito, a veces no. Entonces, bueno, todo va a depender de dónde estás viendo este vídeo y de cuándo lo estés viendo, porque al día de hoy pues está en ese precio. Bueno, después también hay distintos distribuidores, algunos van a tener mejores precios de lo que ellos ofrecen como en plan retail. Entonces, bueno, si tú eres distribuidor, pregúntales a ellos, tal vez te den mejor precio. Pero también si eres seguidor de Violín Versátil, acuérdate de que nuestros amigos de Cloud Vocal nos dejaron un código de descuento que, si bien no es muchísimo, te va a servir para ahorrarte unos cuantos dólares y también así pagar tu envío o pagar tu aduana. Así que aprovecha también este código y pues espero que te sirva de algo. Bueno, y por último viene o incluye este adaptador de XLR. Bueno, tiene también un bloqueador, o sea, me refiero aquí a un seguro para que al girarlo pues no se desprenda y sin querer si pisas pues entonces no se te vuelva ahí todo un desastre o se te caiga el micrófono. Eso está bastante bien asegurado. Bueno, y por último pues aquí abajo el adaptador que te va a servir para que te lo pongas en tu cinturón y así, bueno, no lo estés pisando, aunque el cable es bastante largo, o sea que también lo podrías colocar en el piso, pero bueno, por cualquier motivo lo puedes colocar en el cinturón y aquí ya poner tu cable de XLR. Y bueno, y aquí abajo también tiene la opción de que ya, bueno, no está incluso aquí como incrustado para que no sea sin querer cortar todas las frecuencias abajo de 80 Hz, pero en general no llegamos a esos registros, entonces bueno, también podría simplemente cortarlo para que no se te estén metiendo esas señales. Así que ahora sí vamos a pasar para lo que viniste tal vez a este vídeo, que es pues cómo se escucha este micrófono. Bueno, ya tenemos aquí el violín conectado, vamos a hacer un par de pruebas usando el looper. Como podrás ver, estoy utilizando aquí mi violín de 6 cuerdas, así que bueno, probablemente se escuche distinto en tu violín, pero si quieres más ejemplos de cómo se escucha en un violín tradicional de 4 cuerdas, para eso también te invito a seguir este canal, porque no va a ser la última vez que utilice este micrófono, o que me sigas en redes sociales.
y déjame también tus comentarios, tus opiniones. Evidentemente, pues las pruebas de sonido las estoy haciendo con un violín de fibra de carbono, un violín de 6 cuerdas, pero es que yo creo que también lo quería poner al límite, porque normalmente no vas a llegar a esos registros tan graves como un violín de 6 cuerdas. Normalmente, pues supongo que tendrás un violín de 4 o 5 cuerdas, no lo sé, déjamelo, pero quería ponerlo al límite. Te quiero contar un poco de los pros y los contras que le veo a este micrófono. Bueno, el pro, que yo creo que también es evidente, pero que tal vez no lo mencioné antes, es que tienes este como sistema de amortiguador que pues amortigua precisamente los movimientos. Si estás moviéndote, entonces esto no va a dar ningún golpe. Entonces eso también está bien. En general, digo, todos los micrófonos actualmente pues vienen con este tipo de cuello de ganso, cuello de cisne. Entonces, bueno, eso también está interesante. Me gusta mucho esto de que te comentaba de que no genera por sí mismo mucho ruido, o sea que también en su versión de 3-wire, o sea, el de 3 cables, pues es la versión óptima para este micrófono, y por eso te digo que, en mi opinión, pues su estado óptimo es para grabar en estudio, porque es donde pues vas a tener la tranquilidad de conectarte con cables. En eventos sociales pues depende, si estás en escenario no tienes que caminar tanto, pues puedes también conectarte por cable, aunque esa diferencia es mínima. O sea, te dejo también los gráficos que ellos ponen en su página y verás que realmente la diferencia entre si es de 2 cables o 3 cables es mínima, y yo creo que eso solamente se va a percibir en calidad de estudio, y aparte de que el que te escuche esa grabación pues tenga muy buen equipo de sonido. Sin embargo, pues bueno, yo creo que ahí es donde resalta más. Bueno, también es bastante cómodo esto, que lo puedes llegar, quitar y poner, entonces no tienes que estar lidiando con quitar montajes. Entonces tú, sobre todo pensando en que, bueno, ya si terminaste tu tocada, pues vas a quitar todo, lo vas a guardar, te vas a tu casa, pero sobre todo pensando en que muchas veces estamos ahí en un evento o incluso en un concierto, pero con pausas. Entonces, bueno, tienes que estar dejando el violín en algún lado, tienes que estarlo poniendo, y no somos como guitarristas que, bueno, tienes ahí tu stand en el escenario y no le pasa nada, sino que el violín pues normalmente lo quieres tener ahí como más cuidado. Entonces lo que puedes hacer es tranquilamente, aunque estés conectado con cable, pues dejar el micrófono y esto te lo llevas. Entonces te llevas tu violín, lo guardas en su estuche, al rato regresas de la pausa, vuelves a conectarlo y ya está, ¿no? Entonces esto yo creo que es también bastante práctico, a diferencia de estas otras marcas, que ya al rato ya se te movió, que el soporte, qué tal. Entonces eso está bastante bien. También se me hizo muy práctico que esto es como, es que tiene este resorte, entonces ya una vez que está ajustado, o sea que esto solito se regresa, y entonces en cuanto lo instalas ya simplemente lo bloqueas y ya quedó, ya no se te va a mover. Entonces eso también se me hizo muy práctico, que también está muy amplio. Entonces también si eres violista o tienes a veces viola y después violín y después viola o algo, pues también lo vas a poder ajustar. Eso es en los pros. Los contras, pues el contra que yo le veo visualmente es grande, ¿no? O sea, si tú lo comparas con un DPA, pues el DPA es muy discreto. Pero hay otras marcas que incluso son más vistosas, menos interesantes. Esta no está en el lado malo, pero evidentemente para un violinista que está acostumbrado a que todo está muy limpio y no quiere tener grandes cosas sobre su instrumento, pues esto se ve un poquito grande. O sea, no es muy grande, pero está algo grande. Digo, esto está muy interesante, el tema de que tengas lo de 2 y 3, que sí es inalámbrico, con cable y demás, pero pues al final visualmente está grandote. No lo sé, no soy técnico ni diseñador de producto, pero bueno, visualmente pues está aquí, entonces más bien cumple otra función, también está súper interesante, pero puede ser algo que no a todos les guste. Y por último, que a mí en lo personal no me molesta, incluso le combina a mi violín, que es verde, pero pues aquí este micrófono, al ponerle aquí arriba verde, pues de alguna forma contrasta mucho más. Yo entiendo que también por marca pues querían que se notara que el que salga en fotos o en vídeos con este micrófono, pues que sea notorio que están utilizando un micrófono de Cloud Vocal, pero, o sea, que están usando el Sonoflex, pero pues puede ser que a algunos no les guste. Como digo, a mí no me afecta. En general, pues estamos bien con este tema
versátil y de mostrar la marca, que también presumas eso, pero bueno, puede ser que a algunos esto no le guste. De ahí en fuera es tu turno de que me dejes tu opinión, de que me digas cuáles son los pros y los contras que tú le ves al menos después de esta reseña, o si ya lo tienes y ya lo estás usando, igual y le ves incluso más ventajas de las que puedo mencionar ahora mismo. En general el sonido, pues ya lo viste, lo estoy conectando directamente a mi looper y pues hicimos varias pruebas, pero te quiero escuchar a ti. ¿Quieres que incluso hagamos una comparativa con todos los micrófonos que he traído al canal? Eso también estaría interesante, ¿no? Entonces déjamelo en el comentario, déjame por ahí tu opinión, sígueme también a través de redes sociales por si tienes más dudas que quieras resolver más rápido. Intento resolver los comentarios en YouTube, pero si quieres también puedes enviarme por ahí un mensajito directo en redes sociales. Estamos en contacto, soy Eduardo Bortolotti, nos vemos en la siguiente.